Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Las sociedades de médicos y enfermeros de las unidades de medicina intensiva publicaron ayer un documento de 73 páginas en el que analizan diferentes escenarios. En estos momentos hay en España unos 14.000 casos confirmados y cerca de 600 fallecidos. Digo en estos momentos cuando estoy grabando este programa, es decir, cuando lo escuchéis serán unos cuantos más en ambos casos. Habrá más casos y habrá más fallecidos. Esperemos, y toco madera, aunque sé que esto no va a servir de mucho, que sean los menos posibles. De acuerdo con los cálculos de esta asociación, el escenario más probable es que, a su conclusión, cuando toda esta pesadilla termine, la cifra de víctimas mortales se acerque a las 55.000 personas. Un número que, la verdad, os lo digo sinceramente, con el corazón en la mano, hace solo unas semanas nos hubiera parecido de ciencia ficción, pero que podría incluso calificarse, según algunos observadores, como un número incluso optimista. Otros, sin embargo, dicen que estas 55.000 víctimas mortales sería un número pesimista, pero en fin, ahí lo dejamos con esta estimación que ha hecho esta asociación. Aquí entraríamos, como vemos, más en el campo de las matemáticas propiamente dichas que en el de la medicina. La ciencia de los datos nos puede ayudar muchísimo más de lo que pensamos a hacer predicciones y trazar escenarios más o menos ajustados. No exactos, obviamente, pero sí más o menos ajustados. Un científico de datos español, que se llama Carlos Bort, publicó ayer un artículo en Medium extremadamente interesante. Lo leí con muchísima atención hasta el punto que me lo he estudiado, de lo que me gustó, en el que lo que hacían de una manera técnica, obviamente, se preguntaba cuál es el número real de contagiados que hay en España en estos momentos. Ya os digo que formalmente, oficialmente, unos 14.000, pero todos más o menos intuimos que son unos cuantos más. Pues bien, lo que hace Bort en este artículo es preguntarse, con los datos que tiene en la mano ahora mismo y a través de las herramientas propias de los científicos de datos, tratar de sacar una serie de conclusiones numéricas respecto al número de contagiados. Luego ya es relativamente sencillo pasar de los contagiados al número de víctimas mortales final. La cifra de contagiados real la desconocemos por completo, por lo menos en España. ¿Por qué? Pues porque se han practicado muy poquitos test y por lo tanto la única manera sería hacer un test, hacer la prueba, y tendríamos que hacerla prácticamente, no todos los días, pero prácticamente para que se supiese a cada día cuántos contagiados estamos. Hasta que se empiece a testar a la población o a un número mayor de la población, son muy pocos los españoles que han hecho esta prueba. Lo ha pedido la OMS, pero aquí no se ha hecho todavía. Pues lo único que podemos hacer es cábalas, aunque eso sí, cábalas no en el sentido estricto del término, sino cábalas mucho más precisas. Pues bien, eso mismo es lo que vamos a ver hoy en la Contracrónica. Es decir, vamos a tratar de averiguar cuántos contagiados hay, no tanto en España, sino en un universo mucho más pequeño, aunque hoy por hoy es el principal foco de la enfermedad en España, que es la Comunidad de Madrid. Una de las peculiaridades de este virus maldito, que ha paralizado medio mundo y ha paralizado también en su práctica totalidad a nuestro país, es que cuesta saber si se está contagiado o no se está contagiado. A ver, yo mismo o cualquiera de vosotros podría estar contagiado ahora mismo, sin problemas, ¿eh? Es decir, aquí no hay nadie libre menos los que ya están dados por positivos. En ese caso, pues ya pueden decirlo, yo sí me he contagiado, o los que están dados por negativos, aunque eso no totalmente, porque han podido hacerles el test hace 2 semanas y que entre medias, y es probable que lo hayan agarrado finalmente, es decir, que no lo hubiesen agarrado en febrero, pero sí a lo largo del mes de marzo. El problema de este virus, y creo que ya lo hemos hablado aquí en más de una ocasión, es que tiene una fase al principio que se presenta de manera asintomática. Es decir, estás infectado, pero nada indica que lo estés. Es decir, tenemos la impresión de estar, a pesar de estar infectados, de estar completamente sanos. Y claro, durante ese periodo en el que estamos haciendo vida normal y nos sentimos bien y no nos duele la cabeza, ni tenemos tos, ni nada de nada, es decir, no hay ningún síntoma de la gripe ni de ninguna otra enfermedad, podemos hacernos 50 kilómetros en bicicleta y sentimos que estamos perfectamente. Bueno, pues durante ese periodo, que dura unos cuantos días, podemos estar contagiándoselo a otros.
que es una de las armas secretas de este virus, y es que durante el primer periodo se contagia libremente porque los infectados no tienen constancia de estarlo. Es un virus que tiene, bueno, la naturaleza ya sabemos lo ingeniosa que puede llegar a ser, y ha ingeniado un virus tan retorcido que durante 5, 6 o 7 días pues no da la cara, no se muestra tal cual es. Luego tiene otra peculiaridad de este coronavirus, y es que es muy contagioso. Se contagia con tremenda facilidad, a diferencia de otro tipo de virus. Así que al final sucede que durante esos días en los que hemos estado enfermos, o por lo menos contagiados, y hemos estado con otras personas, pues se lo hemos estado pasando, o el enfermo se lo ha estado pasando a un montón de gente sin que él lo supiese, y además con tremenda facilidad. El contagio se realiza no solo por el aire, sino que basta con que se haya quedado pegado encima de una mesa, por ejemplo, encima de una mesa de madera puede sobrevivir tranquilamente durante un día. Si la mesa es de metal, incluso más, en el aire sobrevive unas cuantas horas, de ahí que que haya cierto miedo a contagiarse tiene bastante lógica, porque es un virus, podríamos denominarlo, hipercontagioso. Bien, todo esto, como creo ya a estas alturas, todos lo sabemos, de lo que no tenemos ni idea es de cuántos contagiados hay hoy en España, ni en ningún otro país de Europa. Esto que digo de España es perfectamente extrapolable a Francia, a Italia, a Alemania, a Polonia, a cualquier país. No tenemos ni idea porque la verdad es que lo único que sabemos es lo que nos informan las autoridades sanitarias, que no es que estén mintiendo, que no lo están en absoluto, o al menos yo no creo que estén mintiendo, pero ellas hablan, el gobierno español concretamente, el Ministerio de Sanidad, de los casos que se han testado, y no hay muchos casos testados. En este momento el número de casos confirmados, no de contagiados seguramente serán muchísimos más, en España en estos momentos es de 13.716 y hay hay concretamente 1.598 fallecidos en España. La comunidad más afectada es la de Madrid, que tiene 5.637 casos confirmados, insisto, esto es importante, el matiz, que es pues de sobra, es la comunidad que más casos confirmados tiene. Recordemos que hace solo 15 días, el día 3 de marzo, había solo 150 casos confirmados en toda España, de los cuales 49, es decir, aproximadamente un tercio, estaban en Madrid. Es decir, que se ha multiplicado casi por 100 el número de casos confirmados entre el 3 de marzo y el 17 de marzo. Esto ya de por sí es muchísimo, nos permite hacernos una idea de la velocidad que se contagia esta enfermedad. De promedio, como vemos, se han añadido 914 casos al día desde el 3 de marzo. De promedio, ojo, la realidad es que el aumento ha sido exponencial o de tipo exponencial. Del 3 al 4 de marzo, por ejemplo, hubo 48 nuevos casos. En cambio, del 17 al 18 de marzo, es decir, de anteayer a ayer, hubo 2.538 nuevos casos. Como veis, es una curva de tipo exponencial. Es importantísimo, de hecho, que entendamos la exponencialidad, que es una característica que de primeras nos cuesta captar a las personas, a los seres humanos. Nos cuesta captarla al menos en su integridad. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos no tenemos demasiada facilidad para los grandes números. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en los casos de corrupción política, cuando nos hablan que tal político se ha robado, en fin, 2 millones de euros, nos hacemos una idea de cuánto dinero es, o 500.000 euros, o que se ha comprado un chalet, lo entendemos a la perfección, son magnitudes en las que nos movemos, pero si nos dicen que ha robado 7.000 millones de euros, hay un montón de ceros por detrás, nos cuesta bastante más captarlo. Pues esta poca facilidad que tenemos para los grandes números se nos escapa también en curvas exponenciales como esta del coronavirus. A ver, si yo estoy contagiado, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, no creo que sea el caso, pero podría estarlo, Si yo estoy contagiado, digo que no creo que sea el caso porque no tengo síntomas, pero podría no tenerlos a lo largo de los próximos 5 días y estar contagiado. Bien, si yo estoy contagiado e infecto a 2 personas, ojo, el número R de esta enfermedad ronda entre 2 y 3, es decir, podría infectar a 3, pero vamos a hacer el ejemplo con 2. Esas 2 contagiarán a 4. Esas 4 contagiarán a 8 y así sucesivamente. Creo que más o menos con esto entendemos bien lo que supone algo exponencial. Con el COVID-19 nos encontramos ante un caso exponencial de libro.
Y esto no es que lo diga yo, es que lo dicen las gráficas tanto de contagiados oficiales, de casos confirmados, como las gráficas de fallecimientos. Lo vamos viendo como es una curva de tipo exponencial. Nos permite a la vez advertirnos este tipo de curva de la gravedad del asunto que tenemos entre manos. A esto hay que sumarle, evidentemente, a la exponencialidad. No es el primer virus que se infecta de manera exponencial, hay que sumarle ese periodo asintomático en el que estamos enfermos, pero no lo sabemos. Vayámonos a un ejemplo que todos entendamos, que yo creo que es la mejor manera, no hay mejor manera que enseñar con ejemplos, lo entendemos toda a la perfección. Una persona, pongamos por caso, contrae la enfermedad hoy. Hoy estamos a 19 de marzo. Bien, estarán aproximadamente unos 5 días incubándola, es decir, hasta el próximo lunes. De hoy hasta el lunes van a pasar 5 días ambos incluidos, sin mostrar síntoma alguno, además, durante esos 5 días. A partir de ahí empezará a mostrar síntomas leves o graves. Si son leves, seguramente se lo empieza a tratar en casa, se tomará un paracetamol, se meterá un rato en la cama, quizá le sube la fiebre, se pone a 38 grados. En ese caso, seguramente no sentirá ni necesidad de ir al médico. Quien alguna vez no se ha sentido un poquito mal, y más en días de invierno como los que estamos, se mete un rato en la cama y al día siguiente pues espera estar mejor. A esos 5 días de incubación hay que sumarle otros días, podrían ser 3, 4, 5 aproximadamente, hasta que se le diagnostica. Es decir, el virus en ese momento ya nos ha tomado 10 días de ventaja o casi 10 días de ventaja en el momento en el que nos diagnostican, 5 días de ventaja en el periodo de incubación, antes de que empiece a mostrar síntomas, ya sean leves o graves. Si es leve, será fácil, como ya digo, de confundir con una gripe normal. Algo de fiebre y tos y nada de lo que preocuparse. Si es grave, esa persona irá a urgencias, le ingresarán y quizá pues termine en la UCI entubado, como por desgracia está sucediendo en muchísimos casos. Durante esos 5 días iniciales, el enfermo ha estado contagiando a todo el que pasó cerca de él, que serían muchas personas, teniendo en cuenta la manera en la que vivimos en España, que nos tocamos, somos muy sociales, nos pasamos media vida en las cafeterías, en las terrazas, hasta en los propios trabajos estamos juntos, porque nuestra cultura, gracias a Dios, es una cultura en la que la sociabilidad es algo muy reconocido y de hecho muy necesario. Yo no pienso sustituirla después de esto, bajo ningún concepto. Bien, pues a partir de ahí, del momento en que está diagnosticado, si no se confina, va a seguir contagiándolo. Pero es que como no sabemos lo que pasa en los primeros 5 días, es decir, que cualquiera de nosotros puede estarlo, lo único que nos queda es confinarlo. Es decir, confinarnos todos, que es en definitiva donde estamos ahora mismo. Por lo que sabemos, el ciclo de la enfermedad dura aproximadamente un mes. Desde el contagio a los síntomas pasan, como ya os he dicho, 5 días, hasta hay que ponerle otros 5 días hasta su diagnóstico. Si el paciente fallece, pasan unos 22 días, si se recupera pasan unos 27 días, es decir, aproximadamente un mes, casi un ciclo lunar. Lo estamos viendo en este preciso instante, os estoy mostrando un gráfico que lo ha preparado Carlos Bort. Bueno, todos los que os voy a presentar hoy en el programa los ha preparado Carlos Bort y la verdad es que lo ha hecho muy bien, se ve perfectamente desde el momento en el que pasa a estar contagiado hasta el momento en que se recupera o, Dios no lo quiera, en el caso de que fallezca, que sucede a los 22 días desde el contagio. Bien, el problema que tenemos en España es que hay muy pocos diagnosticados, como ya os he dicho. Se han realizado unos 30.000 pruebas, unos 30.000 test con, 14.000 contagiados, 14.000 positivos contagiados. Esto nos arroja un dato preocupante, pero a la vez engañoso. Solo se testa a personas con síntomas, como bien sabemos, con que ya están enfermos o que directamente se presentan en el hospital con síntomas muy graves, poco menos que para ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, también se testa a los políticos por razones que podemos imaginar, y es que para ellos ya sabéis que todas las cosas en la vida, no solo estas, son especialmente más fáciles que para los demás. Bien, el dato que vemos es preocupante porque estamos hablando de 1/3 de todos los casos confirmados, de todos los casos testados pasan a estar confirmados, pero claro, solo se testa a unos poquitos. Veamos el caso de la Comunidad de Madrid hasta el día 17. Os estoy mostrando en estos momentos, tanto en la zona de comunidad de iVoox como en YouTube, lo estáis viendo en estos momentos, el caso del gráfico de la Comunidad de Madrid hasta el día 17, es decir, hasta hace 2 días. El número de casos crece, como podéis ver, de forma exponencial.
El confinamiento se decretó el pasado sábado, el día 15 de... Bueno, se decretó el sábado ya con efectos del domingo, cuando había en aquel momento en la Comunidad de Madrid 3.500 casos. En ese momento el virus llevaba 3 semanas campando a sus anchas por la capital. Probablemente alguna semana más, es decir, probablemente llevaba ya un mes campando a sus anchas por la ciudad. Tan a sus anchas que, bien, sabemos que se celebró el pasado fin de semana y el anterior y el otro, se celebró la jornada de liga sin problemas y se celebraron concentraciones multitudinarias. Esto fue el fin de semana pasado, como la manifestación, bueno, el pasado no, el anterior, como la manifestación del 8M, a la que acudieron, no fueron 4 ni 5, fueron 100.000 personas, que era un lugar donde todos estaban cerca y donde era relativamente fácil contagiarse por parte de gente que no sabía que lo estaba. Durante ese periodo la enfermedad fue completamente invisible, como os decía, podía estar, lo hemos podido ver, fueron algunas ministras a la manifestación esta del 8M y se terminaron contagiando. Ellas, por supuesto, se daban por sanas en aquel momento y muchos de los que estaban se las veía, además muy entusiastas, coreando consignas, etcétera. Es decir, que no eran personas enfermas, sino personas que en aquel momento se tenían por sanas, a pesar de que la manifestación como puede ser la manifestación del 8M, como puede ser el meeting que organizó Vox en Vista Alegre, que había obviamente muchas menos personas, serían unas 10.000, también muy juntas todas, o cualquier partido que se celebró en cualquier estadio español durante la última jornada de liga con público. Estaría lleno todo de gente que se sentía bien, que no tenía motivo alguno para pensar que estaba contagiado, pero que lo estaba y estaba contagiando a todos los que le rodeaban, aproximadamente a unas entre 2 y 3 personas, que es el promedio. Hicimos, además, aparte de los que fueron a las manifestaciones o a estas cosas, los demás hicimos vida normal, salimos, entramos, tomamos el metro, fuimos al café, nos fuimos de fiesta, etc. Con el confinamiento que nos decretaron el fin de semana pasado, el domingo pasado, el contagio entiendo que se habrá reducido sensiblemente. Pero recordemos que durante un mes el coronavirus estaba en el telediario, más que en la calle o en nuestra casa. Todos hablábamos de él, empezando por mí mismo, que había hecho unos cuantos programas, asumiendo que existir existía, asumiendo que era evidentemente algo de lo que preocuparse, pero yo no podía sospechar que se estaba distribuyendo a esa velocidad o difundiendo a esa velocidad dentro de mi propia ciudad, de Madrid. Luego, todo esto nos indica que el número de contagiados es mucho mayor, pero no sabemos cuánto, no tenemos ni idea. Solo hay 2 maneras de saberlo. Una es testar a toda la población, como os he dicho antes, es decir, poner en fila a los 47 millones de españoles o a los 6.600.000 madrileños que hay y uno a uno, todos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, todo el mundo. Y pasarle el test. Los test son relativamente rápidos y automáticamente en un par de días sabríamos a ciencia cierta, en ese momento, al menos una foto fija, cuánta gente está contagiada. Ya digo, valdría esa foto fija para unos pocos días, luego habría que ir actualizándola. Bien, esa es una posibilidad inaplicable hoy por hoy. Y la segunda es emplear un cálculo indirecto, que es lo que ha hecho Carlos Bort, que os decía al principio. Él ha empleado 3 métodos. Ha hecho, por un lado, una extrapolación de contagiados, por otro lado, una extrapolación de fallecidos y por último, ha aplicado un modelo de ecuaciones diferenciales de propagación de infecciones, muy utilizado, que se llama SIR, S-I-R. Sobre esto, pues ha hecho las predicciones pertinentes. Las ha hecho con una metodología, como os explico, y además muy serio y de una manera bien hecha. De cualquier manera, el artículo que me ha inspirado este programa os lo dejo os lo voy a poner tanto en YouTube como en iVoox, como por supuesto en mi página web en diazvillanueva.com. En la entrada correspondiente al programa de hoy lo tendréis. El artículo está publicado en Medium y ahí podréis ver. No, yo no puedo evidentemente profundizar tanto, pero los que sepáis matemáticas lo entenderéis bastante mejor que los que no las sabemos. Bien, veamos cómo lo ha hecho, aunque sea de una manera general. Empleando 2 modelos matemáticos, uno exponencial y otro polinómico, y él lo explica exactamente cómo lo hacen. Como vemos en este gráfico, ahora mismo sobre el número de contagiados en la Comunidad de Madrid. Lo estamos viendo en estos momentos. En azul, supongo que tendréis el gráfico delante, os lo pido que lo miréis porque lo entenderéis bastante mejor. En azul tenemos los datos reales y en rojo las predicciones. La exponencial es la inferior, tal y como estáis viendo. Con esto ya tendríamos el modelo que refleja la naturaleza precisa
de la curva de contagios. Vayamos ahora atrás en el tiempo. Estamos viendo lo que ha pasado. Vayámonos un poquitín más atrás. El primer caso en la Comunidad de Madrid se registró el día 27 de febrero, lo que significa que ya había infectados bastante antes. Como digo, como mínimo 10 días antes, esos 5 días de incubación, más ese promedio de 5 días que tardan en ser diagnosticados los contagiados. Quizá antes, dicho 10 días, pero el 27 de febrero nos llevaría al 17 de febrero. Igual los primeros contagios empezaron a llegar, no lo sé, el día 5 o incluso el día 1, mucho antes de lo que todos hemos pensado. Pero bueno, pongamos que empezaron los contagios masivos a partir del 17 de febrero. El 27 se detectó a los primeros, que fueron 4. Pues bien, a partir de aquí ya se pueden hacer estimaciones tal y como vemos en el siguiente gráfico que estáis viendo en este momento. El día 27 de febrero había, como os decía, 4 casos, pero en realidad, y según la estimación que ha hecho Bort, había 3.750. Hace 2 días había 4.871 casos confirmados, pero, y apuntadlo bien, apuntadlo, lo podéis ver en el gráfico que os estoy mostrando, 461.984 reales, es decir, aproximadamente 500.000, el día 17 de febrero, hace 2 días. Esta sería una primera aproximación, solo extrapolando contagios, pero es uno de los métodos que ha utilizado Bort. Si extrapolamos fallecimientos, el resultado es peor, tal y como estamos viendo en el siguiente gráfico que os estoy poniendo. Bueno, aquí lo estáis viendo con vuestros propios ojos, pero vamos, el que no lo esté viendo porque no puede, ya se lo digo yo. Es que da miedo hasta decirlo. 711.513 contagiados el día 17 de febrero, es decir, este martes. Recordad que estamos a jueves y que esto tiene una progresión geométrica. La Comunidad de Madrid tenía a principios de este año, el día 1 de enero, 6.661.000 habitantes. Esto supondría el 10,6% de los madrileños, esta última extrapolación que ha hecho Carlos Bort. Es decir, estaría diciendo que 10 de cada 10 madrileños están contagiados. Caray. Vamos con el método SIR. Esto es un acrónimo de susceptible, S, infectado y recuperado, R. Esto se utiliza bastante, según parece, para medir la propagación de enfermedades infecciosas. Bien, con el método SIR, que es el que emplea, es el último método que emplea Carlos Bort, el panorama que pinta ya es directamente estremecedor. Tal y como vemos en esta, os la estoy mostrando de nuevo, ya os dije que os iba a poner unos cuantos gráficos hoy, pues vemos que para el día 31 de marzo, es decir, dentro de poco más de 10 días, habrá en la Comunidad de Madrid pues 3.700.000 infectados, es decir, el 55% de la población. Y para finales de mayo todos estaremos infectados. Todos habremos contraído la enfermedad. Siempre y cuando, eso sí, por supuesto, no se hubiese establecido medida alguna. Cosa que, como sabemos, sí se ha hecho desde el domingo pasado y estamos todos encerrados en casa, o deberíamos estarlo. Luego, esta última metodología, el método SIR, aquí habría que descremar los resultados en este modelo. Pero de cualquier manera, según Bort, no se quedarían por debajo de los 182.900 contagiados en este momento. Con los números en la mano, en fin, no hace falta que os explique mucho, os los acabo de decir. Como vemos, de modelo a modelo, estamos hablando de que en este momento hay cientos de miles de contagiados en la Comunidad de Madrid y no 5.000 como aseguran las autoridades en función de los test positivos. Podríamos estar ante 500.000 de contagiados, es decir, el 7,5% de la población de la comunidad. Esto evidentemente es muy útil, al margen de saberlo, que siempre es útil, lógicamente, es muy útil para 3 cosas. La primera, para convencerse de una vez de que hay que quedarse en casa. Para ralentizar, que no sé si nos terminamos contagiando todos o seremos el 50%, pero que al menos sea gradual, para que los que estén más graves se les pueda atender como es debido. Es decir, que tenemos que salir solo para trabajar y para comprar alimentos. La segunda, para mantener las precauciones de distanciamiento social, que son muy desagradables, irritantes incluso, pero que tienen que mantenerse. Es decir, ya sabéis, mantenerse a 1 metro de la otra persona como mínimo, lavado de manos, etc. Y la tercera, para que los hospitales se preparen para lo que les viene encima durante las próximas semanas, que es bastante lo que les viene encima. A ver, un 5% de esos contagiados
de ese medio millón aproximadamente de contagiados, requerirá tratamiento especial, como ya os explicaba en el programa de hace 2 días. Esos son aproximadamente 25.000 personas, que tendrán que ser atendidas en cuestión de días. Y esto es bueno saberlo, porque la sanidad se podrá... Sé que es muy difícil redimensionarla en tan poco tiempo, pero tendrán que hacer un esfuerzo cuasi heroico. Si las predicciones se equivocan, que evidentemente se pueden equivocar, no dejan de ser predicciones con fundamentos, bien hechas, no están... Carlos Bort no se ha puesto con una bola de cristal, ni muchísimo menos, y en su artículo lo explica bien y da su metodología y ofrece además un aparato gráfico bastante generoso. Bien, si se equivocan, que lo hagan en nuestro favor, no en nuestra contra. Que nos hayamos quedado largos y no cortos, y esto es importante. Yo creo que en esto hay vidas en juego y ya solo por eso toda precaución es poca. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José de Barcelona, que tiene una cuestión sobre el día después de esta crisis. Hola, buenas, Fernando. Ante todo, enhorabuena por el programa, me encanta. Soy José de Barcelona y mi pregunta es la siguiente. Cuando pase la crisis del coronavirus, ¿tú crees que se adoptarán medidas a nivel global como las que surgieron para los vuelos y la seguridad en los aeropuertos después del 11S? Porque yo creo que podría ser para una siguiente eh, pandemia, podría ser lo mejor, tener un protocolo de actuación. Pues mira, José, espero que se aprenda de esto y de hecho se aprenderá. El mundo no se encontraba con algo igual a lo que tenemos ahora mismo desde hace 100 años, desde la gripe de 1918, que por cierto vimos el viernes pasado en la contrahistoria. Si la habéis escuchado, espero que os haya gustado. Bien, en aquel entonces se sacaron valiosas conclusiones, tal y como os contaba en aquella contrahistoria, y de hecho la virología, como tal, dio un salto de gigante. Ya existía o estaba en pañales y a partir de ahí se convirtió en una disciplina propia. A ver, yo espero que de esto se aprenda mucho, no solo desde el punto de vista político o económico, sino casi filosófico. Es decir, que se aprenda que la naturaleza no se ha dado por vencida. Y eso es importante, que los virus siempre nos acecharán. Es decir, que esta sensación de invulnerabilidad que tenemos los seres humanos es ilusoria. Y esto es bueno que lo aprendamos nosotros y se lo transmitamos a las siguientes generaciones que vengan, porque al igual que hemos tenido que esperar 100 años a que se nos presentase una epidemia del tamaño, bueno, en este caso la estamos incluso librando mejor. Recordad el número de víctimas mortales que os di el viernes pasado en la contrahistoria. Bueno, pues en este caso, un siglo, que no hay nadie vivo que recuerde la epidemia de gripe del 18, bueno, pues podría ser que dentro de un siglo, cuando ninguno de nosotros esté aquí, se les presente otro virus que la naturaleza ha parido para, pues eso, para hacernos la vida imposible, se presente ya. Eso sí, la medicina evidentemente y la ciencia estará mucho más avanzada, pero no, si le echamos una apuesta a la naturaleza, tenemos también que asumir que podríamos equivocarnos. Por lo tanto, todo lo que se invierta en ciencia, todo lo que se invierta en sabiduría, en aumentar nuestro conocimiento, es un dinero bien invertido y un tiempo bien invertido. Bien, vamos ahora con Alejandro, que nos habla de los efectos bursátiles de esta crisis. Quería hacer un llamamiento a la esperanza sobre el tema del coronavirus, porque es cierto que la crisis sanitaria va a generar unas consecuencias económicas negativas, que las empresas endeudadas, que las empresas cíclicas van a pasar bastantes apuros para sobrevivir a esta crisis, que los estados muy endeudados van a pasarlas bien canutas ahora cuando empiece a subir la prima de riesgo, ya que nadie va a confiar en nadie. Pero sí que es cierto que la gran amenaza a la que se enfrentará la economía es el coronavirus. Por lo tanto, una vez se erradique el coronavirus o el ser humano aprenda a convivir con el coronavirus, que esa es otra opción, y entienda cómo funciona de verdad, el pánico existente en la bolsa que está descontando los efectos de una posible crisis económica debido al coronavirus, puede que se recupere en un periodo de un año y que veamos cómo la economía, sí, que va a sufrir mucho este año, pero cómo para el siguiente curso la economía se va a empezar a recuperar una vez el coronavirus esté controlado.
No es como el 2008. Mucha gente está asemejando al 2008 porque es algo que hemos vivido. Pero la crisis del 2008 no es ni por el asomo parecido, ni las consecuencias van a ser parecidas a la crisis actual. Aunque eso es cierto, y no hay que decir que no, aquellos países que dependen de sectores más cíclicos, como España, que depende mucho del turismo del meridiano 40 para abajo, pues se van a ver afectados. Y las empresas muy endeudadas. Y al igual pues con los estados más endeudados van a sufrir. Pero que esto se sale. Pues sí, Alejandro, evidentemente se recuperará. Por situaciones peores ha pasado la humanidad en los últimos 100 años y bueno, y nuestros abuelos y bisabuelos salieron de ellas. Situaciones que no eran un virus, sino que eran guerras devastadoras, como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Respecto al impacto final de esto, pues la verdad es que no lo sabemos cuál será, porque no ha hecho más que empezar. Eso es lo cierto. Habrá que ver cuánto dura, porque aquí el factor tiempo lo es todo. No es lo mismo tener un mal mes que tener un mal trimestre o un mal semestre. El primero es un mal mes, pues lo puedes sortear, mal que bien. El segundo te pone en aprietos, el tercero ya directamente te entierra. Bien, seguimos con María José de Barcelona, que nos habla de los problemillas de identidad que está arrastrando el gobierno autonómico catalán. En primer lugar, te felicito por el buen trabajo que estás haciendo en estos funestos días que nos está tocando vivir y que sin duda debemos merecer por nuestros innumerables pecados. Yo, más que claros, veo nubarrones en el horizonte, pero para variar, lo que quiero comentar es, entre comillas, algo bueno que estoy viendo en el panorama. Como liberal que me considero, me repugna todo lo que huela a estatismo y centralización, pero está bien que de vez en cuando alguien ponga firmes, aunque sea nuestro querido Pedrito, a personajes como el Molurapla, Chistorra y compañía. Da gusto verlos bufar y retorcerse como la niña del exorcista al considerar que les han pispado sus poderes con el estado de emergencia o alarma. Em, También quiero ver alguna nota positiva en que algunos políticos como el mencionado Chistorra, doña Irene Montera o el señor Coletas, que se deban quedar en cuarentena y que tengan que pensar en algún momento en las chorradas en que han estado liados estos últimos tiempos. Por aquello de que el que se alegra del mal del vecino tiene el suyo de camino, les deseo que lo suyo no vaya más y que de estas hagan todos inmunizados del coronavirus, sobre todo porque los marqueses de Galapagar tienen tres churumbeles que no tienen culpa de nada. Solo quiero dar ánimos a los contraescuchas, que ya queda menos de confinamiento, ya queda menos. A nosotros nos toca también pensar en lo importante de la vida. Cuando nos aburramos de ver series de Netflix, nos espera una buena a la mayoría. Puede que el futuro no muy lejano añoremos toda la época de confinamiento en comparación con lo que presumiblemente se nos avecina. Bueno, saludos a todos los que te escuchas. Bueno, María José, a ver, que estén en cuarentena no significa que no puedan enredar, cosa que están haciendo, como bien sabemos. Ellos también teletrabajan y te aseguro que lo están haciendo, es decir, que no deben de separarse en todo el día del teléfono. Si el virus afectase no al ser humano, sino al WhatsApp, entonces sí que lo tendrían bastante más fastidiado. Pero vamos, que teletrabajando están teletrabajando. Teletrabajando sí, pues en cosas de políticos, que son hacernos la vida imposible. No sé qué es peor, casi el virus o en sí el cargo de político. Pero vamos, te aseguro que yo no echaré de menos el confinamiento. Vamos, que no veo la hora de salir a dar un paseo y tomarme un café en el Retiro mientras veo pasar a la gente, porque al final los mejores placeres de la vida son siempre los más sencillos y esos mismos son los que nos han quitado ahora con esto del confinamiento, que por otro lado pues es necesario. Bien, vamos ahora con Raúl, que se pregunta por la anomalía alemana en el aspecto, sobre todo de las víctimas mortales en el aspecto de la epidemia. Hola Fernando. Quería preguntarte sobre el tema del coronavirus.
mirando las estadísticas de cómo van todos los países, hay un país que a mí me sorprende, que sobresalta, que es Alemania, que es que el número de casos es parecido al nuestro, 11.000 y pico, pero el número de muertes son solo 26, cuando nosotros con 13.900 tenemos 600 y pico. Entonces, yo tengo amigos en Alemania y me dicen que han hecho como aquí, que si tienes síntomas te envían a casa sin hacerte el test y te dicen que hagas la cuarentena en tu casa. En ese sentido, a mí me parece que hacen parecido. Supongo que por eso tienen un número parecido de casos, pero luego la diferencia que hace de por qué muere tan poca gente allí, que es el 0,2, y en cambio aquí muere el 4,40, quería preguntarte si sabías algo sobre el tema, porque no me cuadra que sea solamente por una cuestión de que España es más envejecida. No creo que España sea tan envejecida respecto a Alemania como para que haya este cambio. Pues nada, muchas gracias, que vaya muy bien y recuerdos a todos. Pues mira, Raúl, a mí también me llamó la atención hace unos días, así que me puse a investigar en la prensa alemana, es decir, porque había tantos casos confirmados, pero en cambio tan pocos muertos. La razón es que la causa de muerte que consignan no es coronavirus en la mayor parte de ellos, sino las dolencias previas que tenían. Así que solo aparecen como muertos por COVID-19 los que carecían de dolencias previas. Es, como ves, una simple trampa estadística que adoptaron al principio y que todavía hoy mantienen. Bien, vamos ahora con Jesús de Santander, que nos transmite una reflexión sobre la gestión de la crisis y sobre lo que nos viene encima. Hola, Fernando. Si me permites, quisiera hacer varios comentarios a tu consideración y a la de los oyentes. El primero: creo que se está engrasando la maquinaria mediática, en especial televisiva, cara a blanquear la pésima actuación de los políticos en esta crisis. Nos van a intentar vender un relato exculpatorio basado en lo impredecible de esta pandemia, pero se van a cuidar muy mucho de señalar que las malas decisiones tomadas y la falta de visión se basan en un cálculo político partidista e interesado. Y aquellos que no compremos esta verdad fabricada seremos llamados fascistas. El segundo comentario, y creo más importante, se refiere al tema de la temida crisis económica que va a traer este maldito virus. Pienso que podemos paliarla todos y cada uno de nosotros simplemente consumiendo y gastando cuando nos liberen de esta cuarentena casera. Ya sé que me dirás que habrá mucha gente arruinada y empobrecida que no tendrá dinero que gastar, pero también habrá mucha otra gente que lo tenga y que se vea tentada por miedo a no hacerlo. Habrá que dinamizar la economía con el consumo interno. Que los que tienen compren y le den alegría al comercio, a los servicios, a la hostelería, etc. El tercer comentario es agradecer tu diario trabajo. Para muchísima gente tus audios son un enorme consuelo y fuente de reflexión a la par que de información en estos oscuros momentos. Gracias, Fernando, de corazón. Y para terminar, si me permitís, un par de cosillas. ¿Se han dado cuenta que nadie habla de infectadas y solo de infectados? Por otro lado, recomiendo la función del WhatsApp para mantener videoconferencias de hasta 4 personas. Es muy sencillo y práctico en estos momentos de reclusión. Al resto de oyentes, pedirles que ayuden económicamente al mantenimiento del proyecto de Fernando. Es poco dinero y por Patreon muy sencillo. Y finalmente, un abrazo muy especial desde Santander a la gente de Madrid, rompeolas de todas las Españas, y a la gente que lo está pasando mal en general. Bueno, pues en ello están, Jesús. A ver, ya veremos si les sale, porque el número de muertos sigue creciendo y bien, esos no los pueden ocultar. Cada fallecimiento es un drama que afecta a todo su entorno y genera pues un evidente malestar. Pero bueno, ya veremos por dónde va la cosa. Personalmente creo que esto es de tal gravedad que no les va a ser posible esquivarlo tan fácilmente. Por lo demás, pues nada, te agradezco tus amables palabras hacia mí y hacia este programa. Me alegra saber que os gusta y sobre todo que os sirve. De hecho, esto es lo único que da sentido a mi trabajo en unas condiciones tan penosas como estas. Bien, pues ya terminamos el programa de hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla del COVID-19 y cómo lo está enfrentando, mejor dicho, cómo no lo está enfrentando la Unión Europea. La Unión Europea
históricamente siempre ha respondido con el mismo patrón ante cualquier crisis, sea esta de la índole que sea. Se trata de mostrar discrepancias, de mostrar descoordinación, de presentar un plan de mínimos y de proponer soluciones a base de dinero, dinero, dinero y dinero. En esta ocasión, pues el patrón es el mismo: desunión, descoordinación y a ver si algo se puede solucionar o paliar con dinero, dinero y dinero. La pega es que en este caso el dinero, dinero, dinero es para los españoles deuda, deuda y deuda, y con lo que tenemos encima y con lo que se nos viene con la crisis sanitaria, pues la deuda parece una idea peregrina. En todo caso, nada distinto a dinero, dinero y dinero podemos esperar de la Unión Europea, y lamentablemente en este caso el dinero, siendo como siempre un elemento importante, no es para nada la clave de la solución. Un saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy y de esta semana, porque mañana hay contra, pero de otro tipo. Mañana tenemos contrahistoria, así que os espero en el canal vecino. La contracrónica volverá este sábado, pero volverá en su modo cinematográfico, es decir, tendremos contraplano, que no está mal salir un poquito de toda esta preocupación que nos está amargando el día a día y hablar de otras cosas interesantes, como puede ser el cine o la misma historia. Pues eso mismo. Hasta mañana, amigos.